Egunon, vamos a tratar de un Cachirimochil, un libro presuntamente escrito por Ricardo García Damborenea, La encrucijada vasca. Crucio, Spectro Patronus. Venga, vamos a Grindelwald Damborenea. Es un libro formalmente salido de la mente de este socialista vizcaíno del año 84 en febrero. ¿Cuándo sale a la luz? ¿Por qué sale el libro? Seguramente sea interesante recordar que en ese año 83 hubo elecciones municipales, forales y autonómicas en las comunidades de régimen común. Y en finales del año 82 fue el año del cambio, o del cambiazo, el robo del cambio, y el título José Onote, un libro de secuestro, el cambio, secuestro. Y sí, ¿quién? Felipón, Felipe González Márquez, presidente del gobierno de finales del año 82. La gente se olvida que prácticamente todo el año 81 al 82 Leopoldo Calvo Sotelo fue el presidente del gobierno de España. Bajo su mandato nací yo, por ejemplo. Pero los socialistas estaban creciditos. Habían ganado esas elecciones en España, de las generales del año 82, aunque creían que lo merecían antes, por eso coquetearon un poquito con el golpe de Estado del año 81 y en este interín estuvieron en la moción de censura del año 80 para con Adolfo Suárez González, presidente del gobierno en aquel momento, en el año 80. Y estaban como locos. Porque también pensaron que Bilbao era un... ¿Cómo puede ser que estos malditos maquetos del PNV ganaran las elecciones ahí en Bilbao cuando ellos habían tenido la alcaldía en otras épocas y eran merecedores de todo y de todos? ¿Cómo puede ser que el PNV mantuviera la hegemonía en el gobierno vasco después de haber pasado por el Consejo Preautonómico el señor Rubial? Después de unas trampitas, de aquí y allá, quitar un voto de aquí y de allá, y hacer que Ajuria Guerra no fuera el presidente del Consejo Preautonómico. Y cuánto amor luego, posteriormente, a través de aquí, diciendo, oye, Ajuria Guerra, a nuestro amor en el PNV, le queríamos tanto. Por eso les encantó. A este le encantó. Muerto en agosto del 78. ¡Qué de puta madre! Le tenemos aquí en el frontispicio con un sauto, aereola y todo esto, pero ya podemos decir lo que nos dé la gana, que entonces él ya no podrá decir absolutamente nada. ¿Cómo va a defenderse? Y si le defienden los del PNV, están mintiendo sobre su pasado. ¡Por supuesto! ¡Qué asco! Porque ellos sabían perfectamente, ellos sabían perfectamente que Ajuria Guerra no quiso jamás hacer ningún tipo de memorias, ningún tipo de libro explicándose, y tenía tanto para explicar. Y para febrero, para marzo, para abril, para las segundas elecciones del Parlamento Vasco, sí sacaron este libro. Escrito en un mes, lo cual es un problema, porque yo escribo en un mes libros de 300 páginas. Pero son novelas y no algo supuestamente objetivo. Y esto es la sacrosanta verdad. La verdad que tienes que comerte, ciudadano de febrero del 84 de Vizcaya. Por lo tanto, resulta alucinante. Pero es interesante la lectura del libro. Vamos a conceder que es un libro. ¿Por qué? Porque hace una finta, una envolvente, en donde trata de estigmatizar y de cauterizar
estigmatizar a los del PNV como que son etarras de toda la vida y su pasado es basura porque nunca han hecho nada. No nacieron más que anteayer, porque hace esa contradicción evidente porque dicen no son independentistas, pero son la ETA, no tienen pasado, porque hasta hace 4 días no hacían nada, y además esto era independencia y lo otro, pero no se olvida que los socialistas y la República pues tienen una relación bastante pintoresca, la relación con Llopis, el secretario general que se fumigaron entre el año 70 y el 74, el exilio, el Partido Socialista Interior reconstituido a través de las células en Vizcaya, en Asturias y en Sevilla, como todo el mundo sabe. Pero bueno, estas cosas es curioso porque me las comentó alguien que luego acabó en el Partido Socialista y con quien compartía yo militancia en Eusko Alkartasuna. Gracias a Aldekoa Imaz pude atreverme a hacer Amores Pendejos, un relato sincero de estas vivencias de 10 años. Esta persona que me recordó el Congreso de Suresnes y todo el traspaso que había antes, acabado como cargo público del Partido Socialista, pero dentro del Partido Socialista, como él acusa también al PNV de falta de liderazgo y todo esto, el Partido Socialista tenía problemas internos de liderazgo. Por ejemplo, a Ricardo García Damborenea le acabaron por fumigar en los propios socialistas. Y luego tuvo una derivada bastante curiosa, igual de haber vivido actualmente, sería tal vez candidato por Vox por Vizcaya. El libro lo deja más o menos claro, que la evolución entre el 84 y el 2024 le llevaría a Ricardo García Damborenea a tal vez ser el candidato de Abascal o ser el líder autonómico de Abascal en el País Vasco. Vete a saber. Lo interesante es eso, lo interesante son cosas que dice, cosas que va exponiendo. ¿Para qué? Para tratar de confrontar. Y para confrontar necesita aglutinar en 2 unidades distintas. Primero, le parece muy mal, pero muy mal muy mal que ETA matara a todos los cuadros de la UCD en el País Vasco. Porque luego dice que, para equiparar, es que los del PSOE en el País Vasco fueron quemados y ninguneados. Ya. Pero en aquel momento los asesinados eran los de la UCD. Y entonces permite la progresión hacia adelante. Es decir, que hay que quitar la hegemonía al PNV porque no se la merece, porque no tiene historia, porque son gente de mal vivir, no tiene principios, no tiene nada. Le estoy diciendo cosas que aparecen aquí. Y por lo tanto, ellos son los buenos, los maravillosos, y además que en alguna elección estuvieron 8-8, como la del 82, las generales, 8 diputados al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista de Euskadi y 8 por EAJ-PNV. ¿Vale? Y además dice que es una hegemonía regalada. Lo mismo que competencias y poder y autonomía y todo esto para apaciguar algo que, bueno, supongo que este muchacho al presidente Álvaro Uribe Vélez de Colombia le tacharía de farquista de las FARC, pero a tope, porque como no fue capaz de acabar con el terrorismo de las FARC, que ya llevaba 50 años antes de su mandato, no pudo acabarlo en su mandato, debía de ser cómplice de las FARC. Lo mismo que se le acusa al PNV de como no ha podido Garaikoetxea en esa primera legislatura acabar con el terrorismo de ETA, entonces Garaikoetxea es de la ETA. Por supuesto que sí. Y trata de, para controlar daños, trata de minimizar al contrario y trata de cauterizar la posible conexión con el contrario. Hace no mucho escuché a alguien hablar de inmigración ideológica respecto a la que venía de Extremadura, Andalucía, las Castillas, los años 40, 50, 60. No era realmente ideológica, pero sí ideologizada.
era una migración forzada porque se ocultaba la raíz ideológica del expolio del lugar de origen, en donde la ausencia de vocación y voluntad del progreso y de regeneración del territorio en Extremadura, en la Andalucía interior, fuera de las capitales y de las ciudades más importantes o de las Castillas, para favorecer a Madrid, un polo de atracción. Esa ideología jacobina centralista, odiadora del campo y de las afueras de lo que no era Madrid, se olvida y se mete debajo de la alfombra. Pero se señala que algunos no fueron bien recibidos en tierra vasca. Venían a aportar, sí. Venían a construir, sí. Venían con una mano delante y otra atrás porque le habían hecho eso los que les obligaban a salir de su tierra, de la tierra de sus antepasados, de la tierra de sus abuelos, de sus padres, de sus tíos. Seguro que con alta pena para tener que venir a la margen izquierda y a otras zonas del País Vasco. Pero ahí sí había ideología. Se les hacía absolutamente impermeables a cualquier contacto con los nativos. Se permitía y se impulsaba la creación de la Casa de Extremadura, de la Casa de Castilla y León, de la Casa de Andalucía o de la Casa de donde hiciera falta para que hicieran vida social única y exclusivamente con los suyos. Y para que esa gente fuera carne de cañón, ¿de quién? Del Partido Socialista. Por eso en los años 90 y después todavía se seguía viendo al Partido Socialista en Vizcaya como el partido de la migración interna dentro del Estado español. ¿Para qué querían esa cauterización? Para no dejar escapar a ningún votante, para sostener esa dialéctica que propone García Damborenea contra el PNV y que esa gente fuera la base, desgastar al contrario para que esa gente fuera la abstención y ellos mantener ese votante siempre cautivo. Es un libro que habla de lo etéreo, habla del derecho a ser vasco, quién es vasco, quién no es vasco, que si lo otro, lo más allá, muy por arriba. Las causas profundas, que siempre hay causas en una legislación, en una actuación, en un hecho, en una votación, en una ley, en una constitución, en un estatuto, en un concierto. Todo es operacionable, es deconstruible en cosas tangibles e inmedibles. ¿Cuánto me quieres? Mucho, muchísimo. Ya, pero eso ¿en qué se traduce? En cosas tangibles y concretas. No hay nada de eso en este libro. Hay mucho de palabrería, mucho de odio al PNV, mucho de vinculación de ETA con el PNV. Cosas como, por ejemplo, señalar es que el PNV tendría que haber dicho que si la autonomía valía 500 muertos, valía en el sentido de que, vale, tienes autonomía. Y esa autonomía, luego, va a significar que en ese tránsito va a haber 500 muertos. Y que el PNV hubiera dicho, no, la autonomía no vale 500 muertos. Prefiero estar sin autonomía. Vale, entonces, el camino de ir hacia allí es el mismo que tiene que ser de allí hacia aquí. Entonces, si alguien que no quiere la autonomía para el País Vasco sabe que puede haber alguien que ponga 500 muertos encima de la mesa y así me quito es decir, el precio de la no autonomía estaría en 500 muertos. ¿Se entiende? Un elemento más. Si este libro profetiza la escisión de Eusko Alkartasuna y la lucha entre Garaikoetxea y Arzallus, podríamos pensar que hubo un interés ya desde el poder del Partido Socialista de provocar esa división. Hubo inteligencia
detrás de la escisión de Eusko Alkartasuna, no para crear las divisiones que había entre Garaikoetxea y Arzallus, que eso podía tener una razón de fondo, una circunstancia que podía ser evidentemente la situación de la ley de territorios históricos, el asunto de quién gobierna el ámbito del nacionalismo vasco jeltzale desde el gobierno vasco o desde el Euskadi Buru Batzar, la preeminencia del partido, la lealtad y todos estos elementos que conforman una dialéctica que es curioso porque es una asunción por parte de Garaikoetxea de principios jacobinos y de la Revolución Francesa, y por parte de Arzallus y de Euskadi Buru Batzar de principios tradicionales, no solamente de la constitución del Partido Nacionalista Vasco, sino también de la tradición foral del señorío de Vizcaya. No, sino en enardecer, en capitalizar, en fomentar esa capilaridad de los conflictos que siempre hay y siempre habrá entre colectivos y entre personas y entre instituciones. Siempre va a haber. Pero... y sí, metieron cuchara para fomentar, un poco como habían hecho en el 80 con Ormaza, para tratar de fomentar una división, dado que ellos eran absolutamente incapaces de progresar en votantes y en escaños, para tratar ellos de, dividiendo al rival, prevalecer. Si tú tienes 3 y el rival tiene 4, y el rival tenga 2 y 2 en 2 grupos distintos, y tú sigues teniendo 3, con lo cual tú prevaleces. Y una vez dicho esto, y si también metieron la cucharanita para que sirviera de coartada. Ya es cierto que, por otro lado, hay algo que tiene que ver con este señorito, pero eso lo vamos a decir en un segundo. Antes, seguro que no hubo infiltrados en ETA. El lobo es uno de ellos. No hubo más para torcer esa vaca ciega embistiendo contra todo lo que supusiera maligno y todo esto. Seguro que no hubo más infiltrados en decir cosas dentro de la cúpula de ETA. Es cierto, habla de nacionalismo vasco, el español no. Habla incluso de cosas divertidas porque tienen trasfondo político y cultural, como es el señalar el hecho de que estamos en la tierra de San Ignacio, y San Ignacio es el que provocó el marco mental para el retraso de España. Es curioso porque esto es asumir la leyenda negra. Asumir la leyenda negra, sí. Es asumir que todo lo español entre el siglo XV y el siglo XIX es atraso atávico y absolutamente antifuturo, contrario a cualquier idea de progreso, lo cual está atado a la Revolución Francesa, está atado al jacobinismo, al centralismo, al unitarismo, está centrado en el extranjerismo que viene al Estado español para decirles cómo es el mañana de progreso, porque lo anglosajón, lo francófono, lo extranjerizante de Europa es el mañana y es el progreso. Y por tanto, es curioso, porque precisamente eso justifica el siglo XIX, el nacionalismo español y la lucha contra todo lo que se oponga al elemento unitario de una sola lengua, una sola administración, una sola ley, un solo pueblo. Ein Volk, ein Reich, ein Vater. ¿Me pasan? ¿Mein Führer? ¿Me he pasado? ¿Seguro? Ahí está el corazón. Porque al fin y al cabo, los que le hacían las loas y los cariños en los años 40 a los nazis en Bilbao eran los franquistas. Bueno, olvidémonos de esas cosas y mezclemos ETA con el PNV diciendo cosas bonitas. Y lo dice
alguien que fue condenado por GAL. Este Ricardo García Morenea le quitaron primero de la primogenitura del Partido Socialista en Euskadi, después le zumbaron para tratar de quitárselo del medio. Fue diputado en el Congreso de los Diputados por Vizcaya hasta el año 89, en el que desapareció de las listas. Creó una corriente interna, democracia socialista, quiero recordar, que acabó a partir del año 90 acercándose progresivamente al Partido Popular. En el año 94 hizo un mitin en una plaza de toros con el señor José María Aznar. Le habían metido en la COPE para ser tertuliano, de ser el sparring de todo esto. En el año 95 iba a ser el candidato a la alcaldía de Bilbao por el Partido Popular. ¿Se lo creen? ¿No se lo creen? Justo en ese momento fue condenado por el secuestro de Según Marey, si no recuerdo mal, o por cualquier otra cosa de los GAL. Cosas bonitas para este señor. Por lo tanto, este señor, con este libro, hoy, escrito hoy, que se podría escribir exactamente igual, no con algunos detallitos, pero el concepto es el mismo, sería candidato de Vox. Y pone una vivisección sobre la crisis de convivencia en Euskadi. Pone que va a ser un cabreo para los nacionalistas vascos. Hombre, claro que va a ser un cabreo. Imagina que viene alguien por la calle y te dice: usted es un asesino, violador de niñas, y encima ha querido estafar a sus padres. Si es mentira, usted no se puede cabrear, porque como es mentira, y si se cabrea es porque han dicho la verdad, porque solamente el que dice verdad es el que ofende, ¿vale? O sea que como esto está basado en mentiras, no podemos ofendernos. Te llaman que usted, señor del PNV, usted es un etarra. Sus ideas son de ETA. Y cada vez que quiere más autogobierno, está siendo un etarra. No puedes ofenderte, por supuesto que no. Decir que me han matado policías de mi país, los ertzainas, que me han matado a miembros de mi partido, eso no implica que usted no sea un etarra. Y no te puedes ofender. Claro que no. Por lo tanto, hay que hacer un voto de humildad. Y los que queremos avanzar y entender que nosotros también tenemos que contar nuestra propia historia, tenemos que mantener enfrente cosas como esta, para decirnos qué razón hay para que yo no cuente mi historia. Este lo hace. Este cuenta su cuento, cuenta su milonga. Ricardo García Morenea, que en paz descanse, esté donde esté, probablemente con el señor Potero en los infiernos, junto a otra gente que también se dedicó al terrorismo, porque este es un libro de un terrorista. Pues donde esté, nosotros debemos prevalecer no solamente ante el votante, de abajo arriba, foral, nación foral Euskadi, sino desde los principios, contando nosotros nuestro propio relato con orgullo, sin miedo, con pasión. ¿Por qué esta gente no se va a callar? ¿Por qué nosotros tendríamos que callarnos? Y sin más, es que ricasco, agur oro bat, beti gelpean.